conmigo, di gloria a Dios, aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios que nos ha llevado a través de toda esta semana. Hoy ya es jueves y qué privilegio poder estar contigo. A la verdad que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios ha sido maravilloso, ha sido grande conmigo y de seguro ha sido grande contigo también. Y si no puedes ver las bendiciones de Dios, mi oración es que Dios abra tus ojos espirituales para que veas cómo estás forrado de bendiciones, cómo estás cubierto de bendiciones, cómo Dios te ha rodeado de bendiciones enormes en este día. Gracias por estar conmigo a esta hora. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Pastor Gama, Doctor Gama. Muy feliz de estar aquí contigo una vez más. Y como dije, ya hoy es jueves, solo nos queda un día más además de hoy, pero no nos rendimos. Hay palabra de Dios para ti y para mí en esta noche. Así que te invito a que te quedes conmigo y que puedas disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros de una manera súper, 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 súper especial. Súper especial. Hoy he titulado el mensaje para ti Las cuatro R's del perdón. Las cuatro R's del perdón. Así que quédate conmigo. Hemos hablado de varias cosas, ¿no? Durante toda la semana. Pero hoy hay algo especial porque algo muy importante dentro de la salud mental es aprender a perdonar. Y a veces para aprender a perdonar hay que entender qué es lo que significa perdonar o el perdón. Y es lo que vamos a tratar de descubrir en esta noche, siguiendo las cuatro R's del perdón al momento de perdonar, como un proceso para perdonar. Hemos hablado de depresión, hemos hablado de la mente de Jesús, de ansiedad, hemos hablado un poco de cómo guiar a nuestros hijos para ser discípulos de Jesús. Hoy toca el perdón. ¿Orarías conmigo? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor constante. Gracias porque no hay manera en que tú nos ames más o menos. Tú nos amas a capacidad, a cabalidad. Gracias por estar con nosotros. Te amamos, Señor, y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, no me dejen solo, ¿eh? No me dejen solo. Comienza a escribir en el chat tu nombre, tu petición de oración, tu saludo, de dónde nos estás viendo, si están en una iglesia completa, envíenos fotos de la congregación, envíen su mensaje allí, mira, estamos en tal iglesia, vemos tantas personas, y lo que Dios ha hecho contigo también nos llena, cuando comparten conmigo sus testimonios de cómo Dios les ha ido hablando, cómo Dios ha sido práctico en lo que ustedes necesitan, dándole consejos en lo que ustedes necesitan a través de su palabra. Eso a mí me llena enormemente, a mí me satisface, me llena la mente, el corazón, me engorda los huesos, como decimos. Así que comparte, comparte, comparte y comparte también la transmisión, ¿eh? Comparte también la transmisión. Algo que han estado haciendo en estos dos pasados días que me ha encantado es que han resumido algunos de los elementos del mensaje en el chat. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque la gente a veces entra y sale de la transmisión y a veces si entran un poquito más tarde se pierden. No saben de qué estamos hablando o cuál es la línea de pensamiento que estamos siguiendo. Y cuando miran en los comentarios y ustedes escribieron paso uno, paso 2, paso 3, elemento uno, elemento 2, elemento 3, o resaltan una de las frases del mensaje, ustedes están ministrando. Ustedes están ministrando. Se convierte esto no en un sermón o en un mensaje, sino en cientos de mensajes y sermones específicos. Y el Espíritu Santo es experto tomando frases, tomando oraciones para llenar nuestros corazones de acuerdo a cómo nosotros necesitamos justo en este momento. Ay, qué grande nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué maravilloso, qué maravilloso. Las cuatro R's del perdón. Hace 20 años atrás, un poco más, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer niño y estábamos en nuestro primer distrito. Yo comencé a pastorear estando en la universidad aún. En mi último año de universidad me hicieron llamado a pastorear y comencé a trabajar en Puerto Rico, en el norte de Puerto Rico. Nuestra congregación, dos congregaciones, comenzamos con dos congregaciones, se encontraban al norte de Puerto Rico, una hora, hora 15, conduciendo desde la Universidad Adventista. Y nosotros vivíamos cerquita de la Universidad Adventista. De hecho, vivíamos en el centro entre la Universidad Adventista de Puerto Rico, de las Antillas en Puerto Rico, y la Universidad del Estado. Mi esposa estudiaba en la Universidad del Estado y yo estudiaba en la Universidad Adventista. Yo estudiaba teología, mi esposa estaba en su último año de ingeniería civil. Y todos los días yo tomaba clases hasta las 10, 11 de la mañana y arrancaba, conducía hacia el norte, una hora para ir, una hora para regresar, para poder hacer visitas, etcétera. Y los fines de semana, pues hacíamos lo mismo. En ocasiones, algunos hermanos de iglesia nos permitían quedarnos sábado para domingo en sus hogares. Tan pronto terminamos, nos mudamos.
Y después que nos mudamos, pues mi esposa queda embarazada. De hecho, antes de mudarnos, mi esposa queda embarazada. Así que al principio de nuestros meses, los primeros meses viviendo cerquita de las iglesias, y ya habíamos terminado nuestra bachillerato, ¿no? Nuestra licenciatura. em, Mi esposa aumenta en embarazo, el tiempo aumenta, avanza en el embarazo y se convierte en un embarazo de alto riesgo. Así que su doctor le dice, tienes que quedarte con alguien que pueda observarte, cuidarte todo el tiempo. Am, yo no vivía en casa prácticamente, estaba todo el día trabajando, mi esposa se quedaba sola y no teníamos familiares cerca. Así que ella se mudó con sus padres. Estaba unos días allá, yo iba y la visitaba y así. La cosa es que este sábado específicamente, que quiero compartir contigo, yo me encontraba solo. Fui a la iglesia solo, mi esposa se encontraba con sus padres, como a 2 horas de distancia, 2 horas y media. Y al terminar el sermón, saludo a todo el mundo y decido ir a la casa para vestirme, cambiarme de ropa y regresar para las actividades de la tarde, sin saber que en mi hogar se encontraba un auto estacionado. Justo al frente de la entrada de mi casa se encontraba un auto con vidrios oscuros, con tintes. Según me estacioné y me acerqué, observo que el carro no podía ver hacia adentro, pero observo que el carro está encendido. Así que comencé a preocuparme. Yo dije, ¿qué debo hacer? ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿Lo ignoro? ¿Sigo para la casa? Está justo frente a mi casa. Decidí acercarme y según me iba acercando, el vidrio comenzó a bajar. Y ya estando a unos pasos del auto, observo quiénes están adentro y los identifico. Eran dos jovencitos, jovencito y jovencita, unos novios, una pareja de novios que había conocido yo en un campamento de verano de la región. No eran de mis iglesias, pero los había conocido en ese campamento. Cuando me acerco, observo que ambos están llorando, pero profusamente, llorando muchísimo dentro del carro. Los saludo y ellos sin palabra me hacen señas como respondiendo a mi saludo y vi conveniente pedirles que se bajaran del auto. Vengan, salgan del auto y síganme. Subimos a la casa, abro la puerta, entran a la sala, los mando a sentar, yo me siento al lado de ellos y en silencio continuamos por varios minutos. Ellos continuaban llorando y yo pues seguía al lado de ellos. Después de 15, 20 minutos de ellos estar llorando sin decir palabra, le dije, bueno, ya es momento, ya es momento de parar un poquito y vamos a hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hasta ese momento no sabía qué estaba pasando y ellos comenzaron a compartir conmigo su experiencia de vida entre lágrimas, secándose las lágrimas, con los ojos hinchados, con la cara roja, con las voces entrecortadas. Me resumieron con una frase el motivo de su tristeza, el motivo de su llanto. Él me dice, no nos sentimos perdonados. Ella lo mira a él y hace así con la cabeza, asintiendo o secundando lo que él había dicho. No nos sentimos perdonados. Eh, Saben que la falta de perdón o el no sentirnos perdonados nos enferma. Y de igual manera, el no perdonar nos enferma también. Tiene un impacto, no solo en el área mental o emocional, incluso en la espiritual, pero también en el área física. Física. Estos muchachos, esta parejita de novios había decidido tomar pasos adelantados en su relación. Estaban prácticamente conviviendo. No vivían bajo el mismo techo, pero estaban sexualmente activos, habían roto un pacto que ellos mismos habían hecho con Dios y se sentían lejos de Dios, se sentían lejos de su perdón. No estaban comiendo bien, no estaban durmiendo bien, les dolía el cuerpo, les dolía la mente y el corazón también. Sentían que estaban muriendo. No porque no tuvieran la certeza teórica de que Dios los había perdonado. Ellos me comentaron allí, me expresaron allí como le habían pedido perdón a Dios y como ellos sabían que la Biblia decía que cuando tú pides perdón, Dios perdona. Sin embargo, ese elemento teórico en su mente aún no se había trasladado a lo práctico. Y aunque ellos pensaban y tenían la certeza, por lo menos así lo expresaban verbalmente, tenían la certeza de que habían sido perdonados por Dios, ellos no se habían perdonado a sí mismos. Y eso los llevaba a dudar de la acción perdonadora de Dios en lo práctico, en lo real. No se habían perdonado mutuamente, no se habían perdonado a sí mismos. ¿Cuánto poder tiene el perdón? ¿Cuánto poder tiene el perdón? Piénsalo. Pregúntate, ¿cuánto poder tiene el perdón? Sabes que yo diría que el poder es tan grande que no lo podemos medir.
Podemos ver algunos de sus efectos en nosotros y en los demás cuando perdonamos, cuando somos perdonados, mas no sabemos cuánto de estas acciones de perdón alcanzan, hasta dónde llegan estas acciones de perdonar y ser perdonados. Yo te diría, el poder del perdón descansa en que el poder transforma. El perdón transforma, el perdón libera, el perdón resucita, si podemos decirlo de esa manera. La Biblia nos muestra cómo el perdón está atado a la resurrección del individuo. Estábamos muertos antes, pero Dios te miró con amor, aun siendo pecadores. Dios te dio vida. Moriste en Él y resucitaste en Él. El perdón resucita. Aún más, el poder humano por sí mismo no es suficiente para el perdón. El poder humano no es lo que hace que nosotros perdonemos a cabalidad. Hay un elemento divino en el perdón. Escúchame bien. Te estoy preguntando o contestando mi propia pregunta. ¿Cuánto poder tiene el perdón? Pues no podemos medirlo. No podemos medirlo, y es precisamente porque hay un elemento del perdón que es totalmente divino, que no puede ser alcanzado sin Dios. Así de grande es el perdón. Tan grande que viene del cielo a la tierra y se regresa de la tierra al cielo. Hay una dinámica constante entre cielo y tierra con respecto al perdón. El perdón es poderoso, el perdón es grande, y quizás con el fin de entender qué es en realidad el perdón, hoy que estamos hablando de que vamos a hablar de las 4 R's del perdón, quizás con el fin de entender qué es en realidad el perdón y aprender a manifestarlo, obviamente, y disfrutarlo, debemos primero considerar qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es una señal de debilidad. En ocasiones pensamos que si yo perdono estoy mostrando que la otra persona es más fuerte que yo. No, la realidad es que el que perdona y también el que acepta verdaderamente el perdón son fuertes. Son fuertes. El que perdona y el que acepta el perdón, pero especialmente el que perdona, es fuerte, no es una señal de debilidad. De hecho, tampoco es algo que elimina las consecuencias. El perdón no elimina las consecuencias de la ofensa. Y la Biblia habla acerca de eso. El pueblo de Israel, Levíticos, capítulo 6, me parece, habla acerca de cómo vas no solo a perdonar, pero también el que perdona, el perdonado necesita restaurar o necesita devolver por el daño. No sé si me entienden, ¿no? ¿Qué no es el perdón? Para poder entender posteriormente qué es el perdón. Bueno, el perdón no es una justificación de una mala acción. Tú tienes que perdonar, él te maltrató, pero tienes que perdonar. Y pensamos, perdonar es justificar que me golpeó, o que me maltrató físicamente, emocionalmente, psicológicamente, o que en la iglesia me maltratan espiritualmente, que hay abuso espiritual, debo justificarlo. No, 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 no. El perdón no es una justificación de la mala acción. Aún más, el perdón no requiere no requiere reconciliación o el volver a caminar, entre comillas, junto al ofensor. No es un perdonaste y olvidaste. No, no, no. Debemos separarlo para poder entenderlo. Debemos separarlo para poder entenderlo. ¿Sabes que en segunda de Samuel, capítulo 14, se nos narra la historia de cuando el rey habló con el rey David? Un rey habló con el rey David en nombre de Absalón. Y entonces David llamó a Absalón. Y él vino al rey, dice el versículo 33, e inclinó su rostro a tierra delante del rey. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo David con su hijo? Él besó a Absalón, y el beso era una señal de te perdono. Te perdono. David no era perfecto, pero era posible que David perdonara así, de igual manera como tú puedes perdonar. Como tú puedes perdonar. Y sabemos por la historia que Absalón realmente no estaba arrepentido. En el próximo capítulo trata de quitarle el trono, de echar a David y liquidarlo. Pero David perdonó, y con el perdón abrió la puerta a la reconciliación. Segunda de Samuel 14. Y linda historia, linda historia. Finalmente, y más importante, el perdón no es opcional. El perdón, familia, no es opcional. ¿Estás escuchándome?
No se trata de si siento perdonar o no. No es que el perdón no es opcional. Pablo lo entendió muy bien. Jesús también en su ministerio lo presentó muy bien. Eh, pero me gusta este versículo de Pablo, Efesios 4, versículo 32. Perdónense mutuamente. Perdónense, punto. Perdónense. Él no dice, mira a ver si sientes en tu corazón perdonar, mira a ver si te motiva, déjame darte las razones para convencerte para que perdone. No, no, no. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este statement, esta declaración de Pablo es poderosa. Es poderosa, porque Pablo lo que te está diciendo en otras palabras es, tienes que dejar la amargura atrás. Cuando no perdonas, te estás haciendo daño a ti mismo, a ti misma. Estás tomando un poquitito de veneno cada día, que te lleva a la amargura. Y en Hebreos dice que la amargura nos aleja de la gracia de Dios. La amargura, ¿ya? Y a veces vivimos con amargura y tratamos a las demás personas con amargura. Y vamos peleando por el tráfico hasta llegar al trabajo porque estamos amargados, no por el tráfico, sino porque estamos amargados. Y llegamos a la iglesia y estamos peleando con todo el mundo porque estamos amargados. Y todo comenzó con un remordimiento. Nota el proceso hasta la amargura, el remordimiento. De hecho, antes del remordimiento, el dolor. Hiciste algo que te malentendí y me causó dolor. Gamaliel me pasó por el lado y no me miró. No me miró. Me causó dolor y ese dolor produce odio. Ah, cuando te vea. Algo voy a hacer. Y ese odio se vuelve tan constante que se convierte en amargura. En raíces de amargura. Y entonces vivimos como, como Paquita la del barrio. Diciéndole rata inmunda, animal rastrero a todo el mundo. Porque vivimos cargando nuestra basurita. En vez de tirar la basura al zafacón, al basurero, cargamos la bolsa de basura con nosotros y al final del día terminamos oliendo a basura. ¡Suelta! ¡Suelta la basura! ¡Suelta la bolsa de basura! Deja el remordimiento, deja el odio, deja la amargura a un lado. Perdona, perdona, porque perdonar no es opcional. El perdonar es mandatorio. Es mandatorio. Entonces el perdón tiene más que ver con conmigo mismo que con la otra persona. Tiene más que ver conmigo el que perdona que con el ofensor. Tiene más que ver con mi pacto con Dios que con aquel que me ofendió, con aquel que me lastimó, con aquel que quizás no merece el perdón, con aquel que ni siquiera ha pedido el perdón. Pastor, yo no perdono porque es que no me ha pedido perdón. Cuando venga y me diga que lo perdone, cuando venga y me diga las cosas que hizo mal, cuando reconozca las cosas que hizo mal, entonces le voy a perdonar, la voy a perdonar, lo voy a perdonar. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia manda a que nosotros perdonemos, a que perdonemos al ofensor. La Biblia manda a que nosotros tomemos el paso. Y cuando la Biblia manda a que nosotros tomemos el paso, lo que te está diciendo es el perdón tiene más que ver contigo que con la otra persona. Tiene más que ver contigo que estás perdonando que con el ofensor, con el que necesita el perdón. Tiene más que ver contigo y con el pacto que tú hiciste con Dios. Perdonar significa que estoy consciente de la injusticia en mi contra, pero aún así decido liberar al otro o a mí mismo de la culpa. En otras palabras, primordialmente, perdonar es confiar que Dios me está cargando en sus brazos. ¡Uf! ¡Qué imagen! Cuando yo perdono, lo que yo estoy diciendo, además de liberar a la otra persona, me estoy liberando a mí mismo, porque estoy diciendo, yo confío en que Dios me va a cargar en sus brazos y Él se va a encargar de sanar mis heridas. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estás comprendiendo? A mí me cuesta. Y yo sé que a ti también. Porque perdonar es soltar. Y a nosotros no nos gusta soltar, a nosotros nos gusta agarrar. A nosotros nos gusta mantener. Porque el mantener nos da control. Un sentido de control y seguridad. Pero cuando se trata de perdonar y de sanar, no nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros. Le toca a Dios. Y cuando yo perdono a aquel que me ofendió, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Te libero. Pero también me estoy liberando a mí mismo.
porque yo confío en que Dios me está cargando y que Dios va a sanar mis heridas. Dios va a sanar mis heridas. Perdonar incluye tres realizaciones, darte cuenta de tres cosas. En aquel que perdona, en ti que estás perdonando, hay tres cosas que debes entender. Primero, hay un sentido de humildad. Debe haber un sentido de humildad sobre la atención amorosa de Dios ante y a pesar de nuestra propia pecaminosidad. Cuando yo procuro perdonar, me doy cuenta que necesito ser humilde, porque Dios se hace cada vez más grande a los ojos de aquellos que somos fieles solo en fallarle. Cuando yo perdono, lo que estoy diciendo, Señor, yo voy a perdonarlo, yo voy a perdonar a Gamaliel, Señor, porque es que tú me has perdonado tanto. Uf. Señor, tú me has perdonado tanto y tantas cosas que como yo no voy a perdonar a otra persona. Dame humildad, Señor, porque mi única fidelidad contigo ha sido en fallarte. Yo soy fiel en fallarte. Esa es mi única fidelidad. Y tú, Señor, has sido fiel en perdonarme constantemente. Dame humildad. Pero no es lo único. No es lo único. La segunda realización, el segundo entendimiento, es que debo tener una actitud de gratitud por haber sido perdonado por Dios y por otros también. Porque todos hemos sido perdonados en algún momento y debemos tener gratitud, una actitud de gratitud, una gratitud constante. Y tercero, disfrutamos de una experiencia de compasión por el ofensor. ¿Qué es compasión? Oh, compasión es empatía con acción. Empatía, ¿qué es empatía? A veces decimos empatía es caminar en los zapatos del otro, pero es un poquito diferente. Esa frase sí está atado a la empatía, pero a veces limita lo que realmente es empatía. Empatía es entender por qué una persona se siente de X manera en X situación y validar su emoción, validar su pensamiento. Si yo te digo, si digamos mi mamá muere, Dios la proteja, y alguien que no ha perdido a su mamá me dice, ah, siento lo que tú estás sintiendo o entiendo lo que sientes, pero no ha perdido a su mamá, realmente no sabe. No sabe, porque no lo has perdido, no lo has experimentado de manera específica. Todos hemos pasado por pérdidas, así que hay cierto nivel de entendimiento. Pero perder una mamá, perder un hijo, perder una pareja, un esposo, una esposa, eso es algo único. Eso es algo único que yo no he entendido. Yo no entiendo. Yo no he perdido a mi esposa, a mis padres, a mis hijas. Dios las proteja, Dios los cuide. Yo no lo entiendo. Pero yo sí entiendo cuando alguien se siente que su mundo se derrumbó porque su esposo murió. Yo entiendo esa parte. Yo no entiendo qué es lo que siente. Yo no estoy experimentando exactamente lo que está experimentando esa persona. Pero yo puedo entender por qué está triste. Eso es empatía. Y yo puedo validar su emoción. Eso es empatía. La compasión va un paso más allá. Y cuando yo perdono y yo entro en esa relación con Dios y entiendo, Señor, yo estoy perdonando porque tú me has perdonado. Señor, yo estoy perdonando porque quiero liberar a esa persona como yo estoy siendo libre, como yo estoy entendiendo que tú me estás cargando, como yo estoy entendiendo que tú me estás sanando. Cuando yo paso por eso, yo voy a tener compasión por otros, una mentalidad de compasión por el ofensor, que es empatía más acción. Tener compasión es tener empatía, pero también que eso te mueva a actuar. No solo entender por qué alguien está triste cuando perdió a su esposo o a su esposa. La compasión no es solo eso sería empatía nada más. Compasión es, ¿y qué yo puedo hacer para que esa persona comience a sanar, comience a superarse, comience a moverse en la vida que continúa? Eso es compasión. Y esas son las tres cosas que deben estar en nuestra mente cuando nosotros caminamos en perdón. Debe haber un sentido de humildad porque es que Dios nos perdona tanto. Una actitud de gratitud ante lo mismo, ante la fidelidad de Dios y el perdón de otros. Y una compasión también por el ofensor. Pero no es lo único. Ahora sí entramos a las 4 R's. En las 4 R's del perdón, escúchame bien porque voy a ir bastante rapidito. Hay es un marco, diría yo, un marco de trabajo, unos pasos de experiencia. Yo los separo con el fin de que podamos entenderlos con propósitos didácticos, pero entendemos que esto que yo te voy a dar va atado uno entre los otros, no se separan y algunas veces tenemos que volver a uno de los que ya habíamos pasado para entender el otro. ¿Ok? La primera R del perdón, la primera R del perdón es revivir. Revive.
Sabes que ciertamente es difícil revivir una experiencia. Este revive se refiere a, a repasar la experiencia en tu mente. Y es difícil revivir una experiencia de dolor, pero es también algo necesario. Es necesario. Cuando se te dice, no, es que te pasaste por eso, olvídate de eso ya, olvídate, olvídate. No, no, no. No, no, no podemos. No podemos olvidar de primera impresión que nuestra primera meta no sea olvidar. Debemos repasar, revivir lo que sucedió para poder entender qué fue lo que pasó. Y ahora bien, esto no tiene el fin de echar culpas, ¿ok? No tiene el fin de, mucho menos, de justificar al ofensor, sino que se hace con el propósito, revivir, se hace con el propósito de entender la experiencia un poco mejor. Entender qué pasó, ¿ok? Saber qué pasó. Y, por ejemplo, tener un diario personal donde escribir lo que te sucedió y el dolor que te provocó podría ayudarte a organizar tus pensamientos, a tener más claridad sobre lo que pasó, a verlo de manera más objetiva. Entonces, revivir la experiencia tiene el fin de estar claro con lo que pasó realmente. Porque hay veces que nosotros percibimos algo que nos hirió y luego nos damos cuenta, oye, no, pero es que espérate, que no pasó así realmente. Realmente no fue como yo pensaba. Yo llegué a esta conclusión y me ofendí y toda la cosa, pero la realidad es que no. No, no, eso no fue lo que pasó. Entonces repasar, revivir lo que pasó, te permite tratar de ver las cosas de una manera un poquitito más objetiva. Mira lo que dice Pablo en Colosenses. En Colosenses capítulo 3, versículo 13. Es parecido a lo que leímos de Efesios, pero añade algo adicional. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Si alguno tiene queja contra otro, perdónese. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La queja es la palabra clave que yo quiero resaltar allí. Si alguien tiene queja es porque algo sucedió. Repásalo, revívelo, con el fin no de echar culpas más, ni de justificar, sino de entender, de entender. Y a veces eso es un proceso de introspección que debe darse a solas, que debe darse a solas. Revive. Número uno, revive. Tratar de entender lo que pasó. Número dos, resignifica. Resignifica. Y tal como lo dice la palabra, es darle un nuevo significado a lo que estás viviendo. O a lo que viviste, debo decir. Esta es la segunda R. Es el esfuerzo por ofrecer una nueva interpretación a lo sucedido. Nuevamente, no se trata de justificar a aquel que te ofendió, ni de colocar más culpas allí, ¿ok? Más bien se trata de ver cómo la mala experiencia te puede hacer más fuerte y cómo la sanidad sigue siendo una posibilidad. Cuando yo paso por una mala experiencia, necesito revivirla, necesito entender qué pasó, verlo un poquitito más objetivo, entenderla. Y una vez yo la entiendo, entonces puedo analizar, ok, ¿cómo yo voy a salir más fuerte de esta experiencia? ¿Cómo yo voy a sanar después de esta experiencia? Y la realidad es que nosotros no quisiéramos pasar por tribulaciones, por cosas malas en nuestra vida, por malas experiencias, pero estamos en este mundo y lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Entonces nuestra meta debe ser, ok, voy a minimizar lo que pueda pasar, obviamente, pero en lo que pase, que sea un proceso de aprendizaje, que sea un proceso de sanidad. Y el tratar de entender las razones del ofensor para su actuar erróneo, por ejemplo, ayuda a resignificar la experiencia del dolor, la, la experiencia que está basada en compasión. Y así es como Jesús desea que nosotros vivamos. Por lo menos así lo pienso yo. Jesús desea que tú vivas practicando compasión con aquellos, incluso con aquellos que te ofendieron. Y que cuando pases por el valle, cuando pases por el desierto, tú puedas salir de allí diciendo, ya, quizás no fue tan agradable, pero aprendí esto y esto y esto de allí. Aprendí que puedo hacer esto, aprendí que no debo hacer esto. Aprendí que Dios es fiel. Ese es el mejor aprendizaje. Aprendí que Dios me está cargando, que es fiel y que está sanando mis heridas. La mayoría de las veces vemos que estos que nos hirieron tienen heridas aún más profundas, sumamente profundas, y que el problema nunca estuvo en ti, sino en ellos.
Esto no con el fin, lo entendemos no con el fin de justificar al que te ofendió, al que te hirió, el que te maltrató o el que aún te sigue maltratando. No tiene justificación y debemos poner límites. Debemos poner límites. Sin embargo, al entender de dónde vienen ellos y lo que están viviendo o lo que han vivido, provoca en nosotros compasión y nos libera. Nos libera. Pedrito, el apóstol Pedrito, el discípulo Pedrito, pensaba que tenía todo fríamente calculado y que voy a mostrarle a Jesús cuán perdonador soy, cuán digno soy. Y en Mateo capítulo 18 se dio este versículo que tanto, esta frase, esta conversación que tanto nosotros conocemos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, aquel que peca contra mí? Hasta 7 veces. Ojo, con la boca llena lo dijo. Qué grande soy, qué perdonador soy. No te digo hasta 7 veces, le dijo Jesús, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. ¿Y cómo es eso posible? Oh, cuando entendemos que todos estamos en el mismo barco, que todos pecamos, que todos ofendemos, que todos necesitamos perdón mutuo aquí en la tierra y aún más perdón de Dios. Nuevamente, resignificar, entender que voy a sacar de esta experiencia, cómo voy a crecer, cómo voy a sanar, no es justificar la acción del individuo. Para nada. Si alguien te hirió, hay que poner límites, hay que poner límites, hay que poner límites. Pero eso no quiere decir que no vamos a perdonar. Número 1, revive. Número 2, resignifica. Número 3, resuelve. En tercer lugar, entiende que perdonar es una decisión. ¿Es una qué? Escríbelo por allí. Perdonar es una decisión. Y resolver perdonar es una acción consciente y racional de aquel que ha sido ofendido. Es una decisión consciente, es una decisión racional. Es decir, yo voy a darte un obsequio. Esa es la decisión que estoy tomando. Te voy a dar un obsequio al ofensor y también me voy a dar un obsequio a mí mismo. Y este obsequio nos libera de unas cadenas tan pesadas que nos quitarían el aliento si las dejáramos sobre nosotros. Esta decisión tiene un origen divino. Ya yo te lo dije, el perdonar completamente no lo podemos hacer nosotros. No podemos hacerlo nosotros. El perdonar tiene una conexión divina. Y lo podemos hacer, sí, pero a través de Jesucristo. Tenemos acceso al perdón a través de la relación en dependencia con Jesús. Resuelve perdonar. Revive, resignifica, resuelve, decide perdonar. Decide perdonar. Y cuando estén orando, si alguien tiene algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Decide en privado, mientras estás en conexión con Dios, mientras estás hablando con Dios. Dilo, Señor, yo decido perdonarlo. Yo decido perdonar a Gamaliel. Yo decido perdonar al pastor Gama frente a ti, Señor. Esta es mi decisión. Esta es mi decisión. La tomo acá y actúo. Lo perdono. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Perdónenlo. Porque perdonar aquí en la tierra está conectado al perdón que obtenemos del cielo. Yo no puedo decir que estoy aceptando el perdón de Dios si no estoy perdonando al que está a mi lado. No puedo decirlo. Porque nuestra experiencia aquí en la tierra es un reflejo de nuestra experiencia con Dios. La manera como yo amo a mi hermano refleja cuánto yo estoy amando a mi Dios y cuánto entiendo cómo Dios me ama. La manera como perdono a mi hermano aquí en la tierra es un reflejo de mi aceptación del perdón de Dios. Resuelve perdonar. Y número 4, revela. Revela, finalmente revela tu decisión. Sabes que ciertamente tomamos la decisión en privado, delante de nuestro Dios. Perdonar es una acción que comienza con lo privado, pero tiene un alcance público. Y revelar tu decisión habrá de suplir la necesidad de una experiencia concreta que valide tu decisión abstracta de perdonar. ¿Entiendes eso? Cuando tú expresas tu perdón, cuando tú le dejas saber al ofensor que lo perdonaste, verbalmente,
Tú estás liberando y estás dando un elemento concreto a una experiencia que era abstracta hasta ese momento. Cuando tú decides perdonar delante de Dios en oración, eso es un concepto abstracto. Se vuelve concreto cuando lo llevamos a cabo. Cuando le digo, hey, no te preocupes, yo te perdono. Y nuevamente, quiero hacer una nota aquí. No se trata de minimizar o justificar lo que vivimos. En Puerto Rico tenemos una frase muy impregnada en nuestra cultura, y es el ay bendito. El ay bendito lo usamos para todo. El ay bendito es una expresión de lástima o de pena. El ay bendito es una expresión de amor también. Decimos, está pasando por eso. Ay bendito, ¿ya? Y en el perdonar a veces lo hacemos también. Yo te perdono, pero no te preocupes, no pasó nada. Ese es el ay bendito hablando. No, no, no. Cuando yo perdono, estoy perdonando porque pasó algo. Y está bien decirle, mira, me heriste, me sentí herido, me lastimaste, me duele todavía, necesito sanar todavía, pero decido perdonarte, decido no tomarte en cuenta. Y eso es hacerlo en público, eso es revelar. El cuarto paso, revelar. Exprésale al ofensor que ha sido perdonado, comparte con tu familia y amigos tu decisión de perdonar. Pero sobre todas las cosas, demuéstralo al amar. Al amar. Revela tu decisión de perdonar amando. Amando. Si yo decido perdonar, pero estoy tratando mal a la otra persona, hablando mal de la otra persona y repitiéndole a otros, es que Gamaliel me trató así, es un sinvergüenza, un maleducado, un hijo del diablo. Yo lo perdoné, pero es así. Quizás no hemos perdonado todavía. El revelar es, sí me hirió, pero yo estoy orando para que Dios también lo sane a él. Sí me hirió, yo lo perdoné. Borrón y cuenta nueva. Quizás la relación no ha sido restablecida, porque ya yo les mencioné, perdonar no requiere reconciliación. Yo puedo perdonar, pero si esa persona continúa haciendo daño, yo puedo poner un límite, decir hasta aquí llegó. Yo no te tomo en cuenta lo que me heriste, pero tampoco voy a dejar que me sigas hiriendo. Eso no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Perdona, perdona. Las 4 R's del perdón. Revive, resignifica, resuelve, revela. Revive, resignifica, resuelve, revela. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a Virginia, hace más de 15 años atrás, yo no estaba pastoreando. Yo era psicólogo licenciado en Puerto Rico y trabajaba en el área de salud mental. Y al llegar acá, teníamos ya en mente volver al ministerio, pero no se abrió la puerta, así que comencé yo a trabajar en el área de salud mental en Washington, D.C. Por mi experiencia y por ser bilingüe, me colocaron para trabajar con at-risk youth, jóvenes de alto riesgo. Son jóvenes que estaban en maras o en gangas, en pandillas, que no querían ir a la escuela, utilizando drogas, con casos legales de robo. Algunos habían disparado, acuchillado, tantas cosas. Y muchos problemas familiares, por supuesto. Y yo les mencioné el domingo que algo me pasó muy interesante, y es que el supervisor de esa agencia me habla y me dice, Gamaliel, yo quiero que tú sepas que esta agencia, aunque no está atada a ninguna religión o congregación, aquí creemos en el mundo espiritual. Yo he visto que tú eres cristiano. Si tú sientes la necesidad de compartir tu fe con aquellos que estás trabajando, hazlo. Hazlo. Eso no es común. Créame, eso no es común. Así que los fuegos artificiales en mi mente estaban celebrando lo que había pasado. Y les cuento, pasaron muchas experiencias, porque yo iba entonces con la mente de no solo voy a ayudarte emocionalmente, en salud mental, a cambiar conductas, también quiero averiguar dónde está tu corazón y tu relación con Dios. Y si Dios abre la puerta, allí voy a hablar. Y pasaron muchas experiencias, pero una de ellas fue con un muchacho que yo llamo Joel. Y fue quizás una de las más impactantes que yo viví, y por eso la recuerdo hasta el día de hoy. Joel era un muchacho mexicano que vivía con sus padres. Ellos apenas hablaban inglés, él apenas hablaba español. Una dinámica muy interesante. Y yo recuerdo que fui a la casa de él por orden judicial. Un juez dijo, él va a tomar este tipo de terapia, y si no, él va a cumplir 18 años en los próximos meses, va a ir a la cárcel, porque él ya ha estado varias veces en la juvenil, tiene unos casos pendientes, unos cargos pendientes. Tú eres el último recurso. Si no hay cambios, cárcel. No presión, ¿verdad? Cero presión. Llego a la casa el primer día, yo lo visitaba a la casa.
y la terapia se daba allí mayormente, aunque a veces nos veíamos en la oficina también. Llego allí, él no estaba, me abre la puerta su mamá, una señora bajitita, yo me presento, ella me permite entrar y conversamos en la sala cerca de Joel. Por 45 minutos aproximadamente ella estuvo quejándose de este muchacho, constantemente, todas las cosas malas que él estaba haciendo, todas las cosas malas que había hecho. Aproximadamente después de los 45 minutos se abre la puerta de sopetón y llega este muchacho, era Joel, con su t-shirt sobre el hombro, sin camisa, mostrando sus tatuajes, muy orgullosamente. Yo nunca lo había visto, así que yo esperaba un hombrón, con todo el récord que tenía y todas las cosas que había hecho, y las cosas malas. Yo pensaba un hombre bien enorme, pero un muchachito delgadito, flaquito, de cintura quizás un veintitanto bajito y su pantalón era como un 45, así que de esos bien grandotes, sus Jordans, su gorrita hacia el lado y su camiseta en el hombro. Yo me introduzco, me presento y él dice, whatever, ok. Le explico, voy a estar contigo, como ya tú sabes, todas las semanas tenemos que vernos por orden del juez. ¿Qué tal si hacemos de esto una buena experiencia? Y él dice, pues, whatever. Hablo con él un buen rato, salgo de allí, la próxima semana regreso y él no estaba. Tuve que esperar por él como una hora. Y así pasaron varias semanas, hasta que, como la quinta, sexta vez que lo vi, Dios abrió la puerta. Y digo que abrió la puerta porque noté cómo él necesitaba que yo le hablara de un Dios que le amaba. Estábamos conversando acerca de sus amigos, sus hermanos de la pandilla, de la ganga, de la mara, y como él decía que esa era su familia y que sus hermanos y sus papás no importaban para él. Y yo estaba confrontándolo. Yo le estaba diciendo dónde estuvieron ellos. Si son tan queridos por ti, cuando fuiste a la cárcel, ¿cuántos te fueron a visitar? Cuando estuviste, te apuñalearon, ¿cuántos de ellos fueron al hospital? Perdón, en la cárcel, ¿cuántos te fueron a visitar? En el hospital, ¿cuántos fueron a visitarte también? En la corte, ¿cuántas veces han ido? Cuando más triste tú has estado, ¿dónde han estado? Y él estaba entendiendo mi punto, ¿no? Y en un momento dado de silencio, yo le digo, hay alguien que te ama. Hay alguien que ha estado al pendiente tuyo y que no te ha dejado. Y él se empieza a reír y dice, estás hablando de mi mamá, estás loco. Ella nunca, mi papá menos, mis hermanos menos. Yo digo, estoy hablando de Dios. Y él comenzó a reírse más. Me dijo, Dr. G, yo he ido demasiado lejos. Gone too far. He ido demasiado lejos y Dios no me va a perdonar. No hay perdón para mí. 17 años. 17 años. Y viviendo con la culpa de que no, de que ya lo que hizo no tiene perdón. Yo le expliqué, no, mira, la Biblia dice esto, Dios es de esta manera, Dios ya te perdonó incluso antes de que tú pidieras perdón, ya había perdón en su corazón, amor para ti. Y por primera vez yo escucho a Joel hablando de cosas existenciales y tan profundas. Por primera vez veo a Joel al borde de su asiento, escuchando lo que yo tenía que decirle. Yo salí contentísimo ese día. Fui a mi carro, oré, le agradecí al Señor y fui a casa. La semana siguiente, él me estaba esperando. Y así pasó por varias sesiones y según íbamos conversando, él de hecho insistía en que habláramos de lo mismo, que habláramos de Dios, de su identidad en Dios. Y según íbamos avanzando, yo noté que él estaba esperando, o él se estaba acercando, debo decir, al deseo de conocer otra gente que tenía las mismas dudas, que quería lo mismo, de ir a una iglesia. Yo era nuevo en el área, conseguí la dirección de una iglesia cercana a 1 milla aproximadamente, en la misma avenida donde él vivía. Podía ir en bicicleta, a pie, en bus, muchas alternativas, y guardé la dirección en mi bulto, y efectivamente en la próxima reunión él me sugirió, él me dijo, me preguntó, ¿qué tú crees si voy a una iglesia? Él no sabía que yo era adventista, él no sabía que yo era pastor. Eso no había sido necesario mencionarlo, porque yo le estaba hablando de Dios y de su amor. Y yo le dije, me parece muy buena idea. Te voy a sugerir una, y casualmente tengo la dirección aquí, le dije. Te reúnen sábado, comienzan a esta hora, y puedes ir, es cerquita. Es más, si vas este sábado yo te llevo. No, no, yo voy solo. No, no, no me pesa, yo te puedo llevar. Dije que voy solo. Ok, no hay problema. Ese sábado yo estaba orando muchísimo, pensando, Señor, que él no sea maltratado, porque él no se va a ver físicamente como los demás.
Él me preguntó qué debo vestir y yo le dije, ponte lo mejor que tengas para Dios. Próximo miércoles me encuentro con él y mi primera pregunta fue, ¿fuiste? Y él me dice, sí, fui. ¿Y cómo te fue? Dice, me mentiste. Yo fui con lo mejor que tenía, pero nadie se veía como yo. Ah, no, hombre. ¿Alguien te dijo algo por eso? No, no. Está bien. Tú hiciste bien. Cada cual va con lo que tiene. Ok. ¿Y qué hiciste? ¿Entraste? ¿A qué hora llegaste? Cuéntame todo. Dice, bueno, cuando llegué estaban todos cantando de pie. Parece que llegó en medio de la escuela bíblica o la escuela sabática y el sermón. Y estaban cantando de pie, así que yo me quedé atrás pensando en qué voy a hacer. Cuando todos se sentaron, comencé a buscar un asiento en la parte de atrás, pero todo estaba lleno. Llegó al adventista, ¿no? Ahí se llenan los bancos de atrás para adelante. ¿Y qué hiciste después? Le pregunté. Visualicé un espacio en el pasillo, más o menos en el centro, pero estaba en el pasillo porque yo te soy sincero, si no me gustaba yo me iba a ir. Yo, ok, fair enough. ¿Llegaste allí? Me dice, no. ¿Por qué? Porque cuando comencé a caminar, un señor de cabello blanco, de afro blanco, que estaba en el primer banco, se voltea y me mira. Por unos segundos se voltea hacia el frente y vuelve y de nuevo se voltea hacia mí y se puso de pie y comenzó a caminar hasta donde yo estaba. Comenzó directo a caminar donde ti. Sí. ¿Y tú qué hiciste? Oh, no, yo me cuadré por si acaso había que defenderse. Y yo en mi corazón decía, ay Señor, todavía falta, todavía falta. ¿Y qué pasó? Dice, no, no me dijo nada, solo me echó el brazo encima y comenzó a caminar hacia el frente. ¿Y tú qué hiciste? Pues tuve que caminar con él porque me tenía apretado. Fuimos caminando juntos. Llegó hasta el banco del frente, le hizo señas a unas señoras con sombreros grandes, ellas se movieron hacia el lado, él se sentó con su brazo sobre mí, así que yo tuve que sentarme con él también. ¿Y qué pasó después? El pastor predicó. ¿Te gustó? Muy bueno. Pensaba irme antes de que terminaran todos porque no quería hablar con nadie. Pero el caballero me echó el brazo de nuevo durante la canción y tuve que esperar. Salimos de la iglesia. ¿Y te dijo algo en todo eso? Dice, no, hasta que salimos. ¿Qué te dijo al salir? No, no fue solo lo que me dijo. Fue el abrazo. Cuando salimos me abrazó tan fuerte. Yo nunca había sentido un abrazo así, Doctor G. Nunca había sentido un abrazo así. ¿Y qué te dijo? Oh, me dijo, mi nombre es Joshua. Y esta es tu iglesia de ahora en adelante. El sábado que viene te voy a guardar asiento. Llega temprano. A todo esto yo estoy sonriendo de la alegría. Y el pensamiento calle de Joel se activó y me dijo, ¿por qué te burlas de mí? Yo no me estoy burlando de ti. Tú y yo tenemos un compromiso. Respeto mutuo, ¿cierto? Sí, respeto mutuo. Entonces, ¿por qué te sonríes? Porque hay cosas que tú no estás entendiendo, brother. Pero yo las estoy viendo. Tú llegaste allí a ver qué pasaba. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. ¿Cómo sabes? ¿Tú sabes qué significa Joshua? Le dije. Josué. Jehová salva significa. Y cuando tú me hablas de que Dios colocó a este caballero en tu camino, a mí me llega el mensaje de que Dios quería salvarte, de que Dios quería que tú supieras que tú eres perdonado, brother. Ciertamente ese era tu lugar y que tú eres perdonado. Tú eres perdonado. Cosas grandes sucedieron con este muchachito. Detalles, quizás no tan grandes a los ojos de otros, pero en mi mente fueron cosas enormes. Mañana te comparto un poquito de ello. ¿Has sido perdonado? ¿Te sientes perdonado? ¿Estás dispuesto tú a recibir el perdón de Dios hoy? Si ese es tu caso, escríbelo en el chat. Señor, recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Jesús, cúbreme con tu perdón. Límpiame de mi pecado. Déjame como la nieve, como la lana blanca. Limpiecito, quítame, Señor, mi pecado. Perdóname mis ofensas. Escríbelo. Pero también escribe, Señor, me propongo perdonar. Me propongo perdonar al que me ofendió. Y me propongo aceptar el perdón de los que he ofendido. Daré perdón, recibiré perdón. Hoy Dios te está llamando a eso, a recibir perdón. La salud mental descansa en sentirse aliviado, en sentirse liberado. Y el perdón juega un papel importante, clave, en todo este proceso. Recibe el perdón de Dios, recibe el perdón de otros. Perdona, perdona. No puedes seguir cargando la basurita y diciéndole a otros que son ratas inmundas, animales rastreros, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Me acordé un poquito. No podemos seguir así. Hay que perdonar. Hoy es el día de perdonar. Señor, acepto tu perdón. Señor, perdono a los demás. Señor, recibo el perdón
de los que ofendí. Padre bueno, gracias por tanto. Gracias por tanto amor. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.